tenemos una introducción a lo que se ha pretendido hacer con la exposición. Tenemos aquí este pequeño índice. La primera introducción que podemos hacer es sobre lo que en el siglo XIX la poca investigación, el poco desarrollo de la ciencia, pues tenemos algunos personajes que efectivamente merece la pena conocer. José Echegaray, que fue una persona de conocimiento pues enciclopédico, fue el primer premio Nobel que se concedió a un español en 1904. Tenemos aquí también, lógicamente, al inventor del submarino, Jacques Perrin. Tenemos una serie de personas que, a pesar del déficit de investigación y del desarrollo de la ciencia, que merece la pena conocer. Tenemos aquí a Concepción Arenal. Vamos a entrar a lo que ya ha explicado antes Diego Victoria sobre la Institución Libre de Enseñanza, cuál fue el origen de esa institución, ese Real Decreto del ministro Orobio que impuso la supresión de la libertad de cátedra. Es interesante saber que aquí está recogido los antecedentes de cómo se origina la Institución Libre de Enseñanza. Está claro que muchos de los profesores catedráticos de universidad y de instituto no aceptaron esa imposición de que sus enseñanzas se acogieran a los dogmas de la Iglesia Católica. Ese básicamente es el origen de esa Institución Libre de Enseñanza. Ha citado también, lógicamente, el krausismo, que es un movimiento pedagógico que aquí se explica. Esta frase es prácticamente lo que... El krausismo tenía una concepción no dogmática de la vida, frente al dogmatismo del gobierno de Cánovas del Castillo. Aquí tenemos los principios básicos de la Institución Libre de Enseñanza, que era lo que se pretendía con esa asociación. Cuando se proclama la República Española en 1931, en la provincia, en esta provincia de Murcia, el índice de analfabetismo, y estoy hablando del año 31, las mujeres estaban por encima del 60% y los hombres sobre el 55%. En 1875, si retrocedemos, el índice de analfabetismo seguramente estaría por el 80 o al principio del siglo XX. A don José Echegaray le conceden el premio Nobel en 1904 y en 1906 se lo concede a don Santiago Ramón y Cajal. A don Santiago Ramón y Cajal, el presidente en ese momento del Consejo de Ministros de Alfonso XIII, le ofrece ser, como consecuencia de ese premio Nobel, el ministro de lo que conocemos ahora de Educación. Él no quiere abandonar sus trabajos de investigación. Quiere seguir trabajando en lo que a él realmente le interesaba, pero a cambio de rechazar eso, le hace una propuesta basándose en los principios de la Institución Libre de Enseñanza para que se crease una junta, un organismo que concediera pensiones a los maestros, profesores de la universidad, pedagogos, para que se formaran en Europa, que consiguieran nuevos conocimientos que en España pues, no se tenían. Entonces se constituye en 1907 la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. La persona a la que nombran como ministro de Instrucción Pública, lo que ahora conocemos como de Educación, es un cartagenero, nació en Cartagena. Este señor, Amalio Gimeno y Cabañes. Estuvo apoyando la formación de la Junta de Ampliación de Estudios y cuando se dejó el gobierno, dimitió, pasó a formar parte de los miembros de la Junta de Ampliación de Estudios. Se dedicó a pensionar, eran pensiones, nosotros ahora conocemos como becas. Pensionaba a todos aquellos que tenían interés en ampliar sus estudios, sus conocimientos. Es también curioso
que cuando se produce el mayor número de pensiones, pues estamos hablando de los periodos siempre, vamos a conocernos como liberales. Cuando descienden, pues cuando estamos hablando de gobiernos conservadores. Durante la dictadura de Primo de Rivera hay un descenso tremendo. Cuando se proclama la República hay un aumento enorme de esas pensiones. Y entramos en lo que es don Santiago Ramón y Cajal, presidió la Junta de Ampliación de Estudios hasta su muerte en 1934. Sus estudios dan lugar a crear una gran escuela de investigadores y, como se recoge en el preámbulo que tenemos allí, la UNESCO ha recogido todos sus archivos por el gran interés que tiene, como documentos a conservar. Aquí tenemos una serie de personas de la Junta de Ampliación de Estudios, fueron pensionados. Se puede destacar a cualquiera de ellos, por supuesto. Cualquiera de ellos es interesante conocerlo. Pero, por ejemplo, los estudios de Santiago Ramón y Cajal fueron ampliados y una de las personas que pudieron ampliar esos conocimientos, y de hecho, una de las células que él descubrió sobre el cerebro humano, que es Pío del Río Ortega, lleva su nombre. La microglía o células de Ortega. Este señor, también desconocido, me imagino que para la mayoría de los que estamos aquí, se le propuso 2 veces para el premio Nobel. No se le concedió porque en España, a pesar de la asistencia de la Junta de Ampliación de Estudios y la Institución Libre de Enseñanza, seguían existiendo instituciones muy conservadoras y no lo respaldaron. Al ciezano Antonio Pedro Rodríguez Pérez, que fue uno de los últimos alumnos de Ramón y Cajal, que sufrió el exilio interior y es una persona eminente. Tenemos ahí a Antonio Pedro Rodríguez Pérez. Esta señora es su mujer, Concepción Ruiz Buitar, también científica. Tenemos aquí a don Juan Negrín, que es conocido como presidente de la República, pero este señor era un eminente científico que, dentro de la Junta de Ampliación de Estudios, creó su propia escuela de investigadores, que hace recoger una labor que se había iniciado con la Institución Libre de Enseñanza, que se amplió con la Junta de Ampliación de Estudios y que intentó fomentar todas esas actividades en el breve periodo de existencia de la República. Estamos hablando de 1931, 14 de abril, al 18 de julio del 36, porque ya el territorio que iba menguando poco a poco, pues intentaron mantener esas estructuras, toda esa intención de extender la cultura, la educación y la investigación. O sea, estamos hablando de un periodo de 5 años en los cuales se intenta ampliar todo lo que anteriormente se estaba intentando hacer. En la Guerra de España, una de las primeras disposiciones sobre la cultura y la ciencia española, pues disolver la Junta de Ampliación de Estudios, que lo hicieron inmediatamente, desde, si mal no recuerdo, en Salamanca, empiezan ya con la disolución de la Junta de Ampliación de Estudios, que siguió funcionando con los medios de que disponían en el territorio de la República. Encabezaron lo que es la represión contra todos los maestros, pedagogos, científicos. José Ibáñez Martín, que aquí ya se cita expresamente, ministro de Educación entre 1939, y asumió la decisión de recristianizar la sociedad. El CSIC fue fundado con un espíritu totalmente antagónico al de la Junta de Ampliación de Estudios. Y eso está recogido en el texto de creación del CSIC. Llegamos a lo que es el exilio. Lógicamente aquí podemos hablar de exilio, bueno, no hace falta que yo lo diga, pero vamos, exilio exterior y el exilio interior. Todas estas personas tuvieron que salir de España.
Ahí son personas conocidas. Antes he citado a Pío del Río Ortega como propuesto 2 veces al Premio Nobel de Medicina. Blas Cabrera y Felipe es un eminente físico. Gracias a él vino Einstein en 1923 a España. Vino también Marie Curie. En 1930, tanto Marie Curie como Einstein lo propusieron a este señor por sus conocimientos, por sus investigaciones, para formar parte del cuarto Congreso Solvay. ¿Qué pasa con estas personas? Pues que están muy relacionadas con la Junta de Ampliación de Estudios, cuyos principios básicos los recoge la Institución Libre de Enseñanza, entonces no tiene un apoyo de las instituciones normalmente controladas por lo más rancio y conservador de ese momento en España, de las instituciones universitarias y pedagógicas. Emilio Herrera Linares, no sé si a alguien le sonará el nombre, era católico, practicante, pero era republicano. Y se sintió republicano, respetó su republicanismo y, bueno, de hecho, fue nombrado presidente del gobierno de la República en el exilio entre los años 60 y 62. Bueno, pues este señor, ¿por qué lo destaco? Pues porque inventó la escafandra con la cual subió a, si mal no recuerdo, bueno, aquí está, los 20.000 metros de altura, de altitud. Esa escafandra es la base de los actuales trajes de los astronautas que salen al espacio exterior. Luego, en este panel tenemos los que sufrieron las condenas a muerte. Y aunque hay aquí un error, porque nos dimos cuenta posteriormente, todas estas personas, excepto Julián Besteiro, fueron fusiladas. Julián Besteiro no fue fusilado. Murió, creo que era de tuberculosis, en un campo de concentración. Este es un médico, nacido en Granada, pero él desarrolló toda su actividad como médico en Murcia, en el dispensario antituberculoso, y sufrió lo que es el exilio interior. Como muestra de la consideración que tuvo entre los médicos colegiados, el Consejo General de Colegios Médicos de España, por acuerdo del Pleno del Consejo de fecha 23 de noviembre de 1964, estamos hablando todavía en pleno franquismo, expidió un título por el que se le incluyó en el cuadro de honor de los médicos españoles. A pesar de haber sido represaliado, a pesar de no dejarlo ejercer como lo que era su especialidad, bueno, pues para que nos demos una idea de qué clase de personas represaliaron. El segundo premio Nobel de Medicina, Isabel Ochoa, lógicamente. Pero con respecto a este señor hay que tener en cuenta que él en 1936, junto con su mujer, se marchó de España. Y en Estados Unidos se nacionalizó como estadounidense. O sea que él, sus investigaciones las desarrolló en Norteamérica. Y gracias a eso le concedieron el Salvador a las mujeres investigadoras, entre ellas Margarita Salas Falgueras, que fue alumna de Isabel Ochoa. Tenemos una serie de mujeres que se han dedicado a la investigación. Y a partir de aquí ya tenemos una serie de personajes científicos eminentes, conocidos a nivel internacional.